la declaración que sacudió al mundo y el inicio de un escándalo inesperado. Hay anuncios que sorprenden, pero también hay confesiones que lo cambian todo. Lo que ocurrió en las últimas horas con Hugo Sánchez pertenece sin duda a la segunda categoría. Porque cuando una figura de su calibre, una leyenda del fútbol, una voz influyente en los medios, un hombre acostumbrado a mantener el control absoluto de su imagen, decide hablar sin filtros, el impacto es inmediato. Y esta vez, el silencio se rompió de una forma que nadie esperaba. Estoy separado. Y no ha sido una decisión fácil. Esa frase, pronunciada con una calma que contrastaba con la magnitud de su significado, fue suficiente para desencadenar una reacción en cadena. Una reacción que, en cuestión de minutos, se convirtió en tendencia global. Un divorcio que nadie vio venir. Durante años, Hugo Sánchez había logrado mantener su vida personal en un segundo plano, sin escándalos, sin titulares constantes, sin exposición innecesaria. Por eso, la noticia de su divorcio cayó como un golpe inesperado. No había rumores sólidos previos, no había señales evidentes, no había filtraciones. Simplemente ocurrió. Y esa ausencia de preparación hizo que todo resultara aún más impactante. El momento en que todo cambió, fuentes cercanas aseguran que la declaración no formaba parte de una estrategia mediática. No hubo planificación, no hubo campaña, no hubo advertencias. Fue un momento real, un instante en el que, según quienes estaban presentes, Hugo Sánchez decidió dejar de contener lo que llevaba tiempo acumulando. Ya no tenía sentido seguir callando, habría comentado después a alguien de su entorno. Y así, sin más, la historia salió a la luz. Las imágenes que encendieron la polémica. Pero si el anuncio ya era suficiente para generar conmoción, lo que vino después llevó la situación a otro nivel. Porque, casi simultáneamente, comenzaron a circular imágenes. Fotografías que, según diversas fuentes, habrían sido captadas en momentos recientes. En ellas, Hugo Sánchez aparece acompañado, no de su esposa, no de una figura conocida, sino de una mujer que nadie había visto antes. Una presencia inesperada, misteriosa, difícil de identificar. Y ahí comenzó el verdadero escándalo. ¿Quién es la mujer que aparece en las imágenes? Esa es la pregunta que domina ahora mismo la conversación, porque no hay información clara. No es una figura pública reconocida. No hay antecedentes visibles. No hay registros que permitan reconstruir una historia previa. Es, en todos los sentidos, un misterio. Y eso ha alimentado todo tipo de teorías. ¿Se trata de una relación reciente o de algo que lleva tiempo ocurriendo en secreto? ¿Es esta la causa real del divorcio? Por ahora, nadie lo ha confirmado. Pero las dudas están ahí, entre la sorpresa y la sospecha. La reacción del público ha sido inmediata y dividida. Algunos muestran apoyo, otros expresan decepción, muchos cuestionan lo ocurrido. Porque cuando una figura pública rompe una relación de esta manera, inevitablemente surgen interpretaciones. Y en este caso, la aparición de las imágenes ha cambiado completamente el enfoque. Ya no se trata solo de un divorcio, se trata de lo que hay detrás. El pasado vuelve a ser analizado. Como suele ocurrir en estos casos, el pasado ha vuelto al centro de la conversación. Las decisiones anteriores, las relaciones pasadas, los momentos clave de su vida personal. Todo se reinterpreta a la luz de esta nueva información, porque cuando aparece un elemento inesperado, todo adquiere un nuevo significado. ¿Crisis o punto de ruptura? Una de las preguntas más repetidas es si esta situación es el resultado de una crisis reciente o el desenlace de algo que llevaba tiempo gestándose. Algunas fuentes sugieren que la relación ya atravesaba dificultades. Distancia emocional, diferencias irreconciliables, una desconexión progresiva. Pero nada de eso había salido a la luz, hasta ahora. El silencio que lo rodea todo. Lo más llamativo, sin embargo, es lo que no se ha dicho. Hugo Sánchez ha confirmado la separación, pero no ha dado detalles, no ha explicado las razones, no ha mencionado a la mujer de las imágenes, no ha aclarado la situación. Y ese silencio ha generado aún más interés, porque en el mundo mediático lo que no se dice,
suele ser más poderoso que lo que se confirma. Una narrativa que apenas comienza. Lo que estamos viendo es solo el inicio. Un primer capítulo de una historia que promete desarrollarse en múltiples direcciones. Porque aún hay demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién es realmente esa mujer? ¿Qué ocurrió dentro de la relación? ¿Estamos ante una historia reciente o ante un secreto que ha permanecido oculto durante años? Por ahora, todo es incertidumbre. Pero hay algo que ya es seguro. Nada volverá a hacerse igual. ¿Cuál? La relación oculta. ¿Cómo comenzó el vínculo que nadie vio? Y que ahora lo cambia todo. Después del impacto inicial, de las imágenes filtradas y del anuncio inesperado, la atención dejó de centrarse únicamente en el divorcio. Ahora, todas las miradas apuntan a una sola cuestión. ¿Cuándo comenzó realmente esta historia? Porque lo que en un principio parecía un episodio reciente, empieza a revelar señales de algo mucho más profundo. Un encuentro que nunca fue público. A diferencia de otras relaciones mediáticas, no existe un primer momento claramente identificado. No hay fotos antiguas. No hay eventos compartidos. No hay apariciones que permitan reconstruir el inicio. Y eso, lejos de aclarar, genera aún más sospechas. Porque cuando una historia aparece de la nada, rara vez es nueva. Algunas fuentes cercanas sugieren que el primer encuentro entre Hugo Sánchez y esta mujer ocurrió en un entorno completamente privado. Lejos de cámaras, lejos de la atención pública, lejos de todo. Un contexto donde no había presión, ni necesidad de explicar nada. Y eso fue clave. La discreción como punto de partida. Desde el inicio, la relación habría estado marcada por una norma clara. No exponerse, nada de apariciones públicas, nada de señales visibles, nada que pudiera despertar sospechas. Una discreción absoluta. Era una relación que existía, pero no se mostraba, afirma una fuente cercana. Y esa forma de construirse, en silencio, permitió que evolucionara sin interferencias externas. Pero también hizo que, cuando finalmente salió a la luz, el impacto fuera mucho mayor. El tiempo como factor revelador. Uno de los elementos más inquietantes de esta historia es el tiempo. Porque, según algunas versiones, la relación no sería reciente. Habría comenzado meses atrás, tal vez incluso más. Y si eso es cierto, cambia completamente la narrativa. Porque entonces, ya no se trata de una relación posterior al divorcio, sino de algo que podría haber coexistido con la relación anterior. Y esa posibilidad lo cambia todo. Las coincidencias que ahora tienen sentido. A medida que se revisan los últimos meses, comienzan a aparecer detalles que, en su momento, pasaron desapercibidos. Viajes sin explicación clara. Ausencias en momentos clave. Cambios en la rutina. Elementos aislados que, vistos ahora, parecen encajar. Como piezas de un rompecabezas que solo adquiere sentido cuando se observa en conjunto. La mujer detrás del misterio. Pero hay un elemento que sigue sin resolverse. ¿Quién es ella realmente? Las imágenes muestran presencia, elegancia, cercanía, pero no revelan identidad. No hay confirmaciones oficiales, no hay datos concretos, no hay una historia clara. Y eso ha alimentado todo tipo de teorías. Es alguien ajeno al mundo mediático. Una figura conocida que ha mantenido un perfil bajo. Alguien que forma parte de su entorno desde hace tiempo. Por ahora, todo es especulación. Una conexión que va más allá de lo visible. Lo que sí parece claro es que no se trata de una relación superficial. Las imágenes no muestran distancia, no sugieren un encuentro casual, no transmiten improvisación. Al contrario, hay una conexión, una familiaridad, una cercanía que difícilmente se construye en poco tiempo. Y eso refuerza una idea que cada vez gana más fuerza. Esto no empezó recientemente. El cambio en Hugo Sánchez. Uno de los aspectos más comentados es la transformación en su comportamiento. Quienes lo conocen hablan de un cambio progresivo, más reservado, más introspectivo, menos predecible. No es una transformación brusca, es gradual, como si algo se estuviera desarrollando en paralelo, sin ser visible. Y ahora,
Con toda la información sobre la mesa, ese cambio adquiere un nuevo significado. Entre la emoción y el riesgo. Toda relación secreta implica un riesgo. El riesgo de ser descubierta. El riesgo de afectar otras áreas de la vida. El riesgo de perder el control. Y en este caso, ese riesgo se materializó. Las imágenes salieron a la luz. El anuncio se hizo público. La narrativa cambió. Y lo que antes era privado, ahora es tema de debate global, decisión o consecuencia. Aquí surge una de las preguntas más importantes. ¿Fue esta relación una decisión consciente o una consecuencia de algo que ya no funcionaba? Algunos sugieren que apareció en un momento de crisis, otros que fue el detonante del cambio. Pero la realidad, como suele ocurrir, probablemente esté en un punto intermedio, porque las relaciones no se rompen de un día para otro, se desgastan, se transforman y, en algún momento, cambian. El inicio de una verdad incómoda. A medida que la historia avanza, una idea comienza a tomar forma. Que lo que estamos viendo ahora es solo una parte de la verdad. Que hay elementos que aún no han salido a la luz. Que hay decisiones que aún no se han explicado. Que hay una historia más compleja detrás de lo visible. Y eso nos lleva al siguiente punto. La tensión antes de la revelación. Todo indica que la situación está cerca de un punto crítico. Un momento en el que las versiones tendrán que alinearse. En el que las preguntas exigirán respuestas. En el que el silencio dejará de ser suficiente. Porque cuando una historia alcanza este nivel de exposición, el desenlace es inevitable. Y ese desenlace está cada vez más cerca. La verdad bajo presión. Rumores de traición, versiones cruzadas y el punto de no retorno. Cuando una historia alcanza cierto nivel de exposición, deja de pertenecer a quienes la protagonizan. Se convierte en un fenómeno. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Hugo Sánchez. Lo que comenzó como un anuncio inesperado ahora es una narrativa fragmentada, llena de interpretaciones, sospechas y silencios que ya no logran contener la tensión. Porque, en este punto, la pregunta ya no es ¿qué pasó? La pregunta es, ¿cuánto de lo que sabemos es realmente cierto? Cuando las versiones empiezan a chocar. A medida que la historia avanzaba, comenzaron a surgir relatos distintos. No completamente opuestos, pero sí lo suficientemente diferentes como para generar incertidumbre. Algunas fuentes afirmaban que la relación anterior llevaba tiempo deteriorándose. Otras se sugerían que todo había sido relativamente estable hasta hace poco. Algunas defendían la idea de una separación limpia. Otras apuntaban a una ruptura marcada por la tensión. Y en medio de todo esto, aparecía un elemento constante. La figura de la mujer desconocida. El foco se desplaza. Lo que inicialmente era un divorcio, dejó de serlo. Ahora, el centro de la historia es otro. La posible existencia de una relación paralela. Y con ella una pregunta incómoda. ¿Fue una consecuencia o una causa? Porque si esa relación comenzó antes de la separación, el relato cambia completamente. Y eso es lo que ha comenzado a inquietar tanto al público como a los medios. Las imágenes, reinterpretadas, las fotografías que al principio generaron sorpresa, ahora están siendo analizadas desde otra perspectiva. Ya no se observan como un simple registro. Se interpretan, se buscan detalles, se reconstruyen contextos, se intenta leer entre líneas, la cercanía entre ambos, la naturalidad en los gestos, la ausencia de incomodidad. Todo apunta a algo más que un encuentro reciente. Y eso refuerza la idea de una historia previa. El entorno deja entrever más de lo que dice. Aunque oficialmente no hay declaraciones contundentes, el entorno cercano ha comenzado a filtrar información de manera indirecta, no con afirmaciones claras, pero sí con frases que sugieren: esto no fue de un día para otro. Había cosas que ya no funcionaban desde hace tiempo. Algunas decisiones ya estaban tomadas antes de que todo saliera a la luz. Estas declaraciones, aunque ambiguas, construyen una imagen más compleja. Una historia que no empezó con el anuncio, sino mucho antes. El desgaste que nadie vio. Uno de los elementos que ahora cobra relevancia es el desgaste previo, porque las relaciones,
Incluso las más estables no se rompen sin señales. Y aunque estas señales no fueron visibles públicamente, todo indica que existían. Distancia emocional, rutinas separadas, falta de conexión, elementos que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora encajan. El momento en que ya no hay vuelta atrás. Toda historia tiene un punto de no retorno, un instante en el que la situación deja de ser reversible. En este caso, ese momento no fue público. No hubo una escena, no hubo una declaración inmediata, pero sí hubo una decisión. Una decisión que, según diversas fuentes, marcó el final real de la relación, mucho antes de que se hiciera oficial. Y a partir de ahí, todo lo demás fue inevitable. La presión mediática alcanza su punto máximo. Con cada nuevo dato, la presión aumenta. Los medios buscan confirmaciones, las redes sociales exigen respuestas, el público quiere claridad. Y en ese contexto, el margen de control se reduce, porque ya no se trata solo de lo que se dice, se trata de lo que se interpreta, y eso es mucho más difícil de manejar. El cambio en la narrativa pública. Lo que antes era una historia de separación, ahora se percibe de otra manera, más compleja, más ambigua, más cargada de implicaciones. Ya no hay una única versión, hay múltiples lecturas, y cada una añade una capa más a la historia. El silencio como última estrategia. En medio de todo esto, Hugo Sánchez ha optado por mantener el silencio. No ha respondido a las acusaciones, no ha aclarado los rumores, no ha dado detalles adicionales, y esa decisión, lejos de cerrar la historia, la mantiene abierta, porque el silencio en este contexto no resuelve. Amplifica la pregunta que sigue sin respuesta. A pesar de todo lo que ha salido a la luz, hay algo que sigue sin resolverse. ¿Cuál es la verdad completa? ¿Fue una relación que comenzó después del final? ¿O una historia paralela que permaneció oculta? ¿Una consecuencia? ¿O el origen de todo? Por ahora, no hay una respuesta definitiva, pero todo indica que esa respuesta está cerca. El momento previo al desenlace. La historia ha llegado a un punto crítico. Las piezas están sobre la mesa. Las versiones han sido expuestas. Las dudas han sido planteadas. Solo falta una cosa, la confirmación. Un momento, una declaración, una verdad que, cuando finalmente salga a la luz, podría cambiarlo todo. La revelación final. Entre la verdad, el silencio, y una historia que nadie contó completa. Después de días de especulación, de versiones cruzadas y de una presión mediática cada vez más intensa, la historia llegó finalmente a un punto inevitable. El momento en el que ya no era posible sostener el silencio. El momento en el que la verdad, o al menos una parte de ella, tenía que salir a la luz. Y cuando lo hizo, no fue como nadie esperaba. El instante que lo cambió todo. Todo ocurrió en un entorno controlado, sin cámaras innecesarias, sin escenografía mediática, sin dramatismo aparente, pero con una carga emocional evidente. Hugo Sánchez decidió hablar. No como figura pública, no como analista, sino como hombre. Y esa diferencia lo cambió todo. Una declaración que rompe la narrativa dominante. Durante días, la historia había sido construida desde fuera. Medios, redes sociales, interpretaciones. Pero ahora, por primera vez, la voz central tomaba el control. Las cosas no siempre son como parecen, habría dicho al inicio. Una frase breve, pero suficiente para alterar el tono, porque sugería algo distinto, algo que no encajaba del todo con lo que se había contado hasta ese momento. La verdad sobre la relación, según su versión, la relación que ha generado tanta polémica no comenzó como se ha insinuado. No fue el origen del problema, no fue el detonante. Fue, en sus palabras, una consecuencia. Una consecuencia de una relación que ya estaba rota desde dentro, de una distancia que llevaba tiempo creciendo, de una desconexión que no se podía revertir. Hay procesos que terminan antes de hacerse públicos, explicó. Y esa frase, más que cualquier otra, redefine toda la historia. El divorcio. Una decisión previa.
Uno de los puntos más importantes de su declaración fue este. La decisión de separarse no fue repentina, no fue impulsiva, no fue causada por un evento específico. Fue un proceso largo, silencioso, gradual. Y cuando finalmente se hizo público, la relación ya estaba terminada en términos reales. La mujer en las imágenes. El punto más polémico. Pero había un tema que no podía evitarse. Las imágenes. La mujer. La sospecha. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque, aunque negó que la relación comenzara como una infidelidad, tampoco ofreció todos los detalles. No habló de fechas exactas. No explicó cómo evolucionó el vínculo. No dio información concreta sobre su identidad. Y ese vacío deja espacio para la duda. Entre la verdad y la percepción, lo que quedó claro es algo fundamental. Hay una diferencia entre lo que ocurre y lo que se percibe. Para el público, la secuencia de eventos sugiere una narrativa. Para él, la realidad es otra. Y en ese cruce de interpretaciones es donde nace la tensión. Porque la verdad no siempre es única. A veces depende del punto de vista, el precio de hablar y de callar. Con esta declaración, Hugo Sánchez rompió el silencio, pero no lo hizo completamente. Dijo lo suficiente para cambiar el enfoque, pero no lo suficiente para cerrarlo. Y eso tiene consecuencias, porque en el mundo mediático cada palabra genera nuevas preguntas, y cada silencio, aún más. La reacción del entorno. Tras la declaración, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos interpretaron sus palabras como una aclaración necesaria. Otros, como una estrategia para controlar la narrativa. Pero todos coincidieron en algo. La historia no es tan simple como parecía. Y eso, en lugar de cerrarla, la hace más interesante. Una transformación personal. Más allá del escándalo, hay un elemento que comienza a hacerse evidente. Un cambio. En su actitud. En su forma de comunicarse. En su manera de enfrentarse a lo público. No es el mismo Hugo Sánchez que se mostraba seguro y controlado en cada aparición. Hay una pausa, una reflexión, una intención de reconstrucción. El futuro, entre la incertidumbre y la reconstrucción. A partir de ahora, todo entra en una nueva fase. La relación anterior ya es parte del pasado. La nueva etapa aún no está completamente definida. Y en medio de todo esto, hay una figura que sigue siendo un misterio. La mujer de las imágenes. Su papel. Su historia. Su lugar en este nuevo capítulo. Nada de eso está claro. Pero todo apunta a que seguirá siendo relevante. El último detalle que cambia la perspectiva. Hay, sin embargo, un elemento final que merece atención. Algo que ha pasado casi desapercibido. Durante su declaración, Hugo Sánchez no habló de culpa. No acusó. No justificó, no señaló. Y eso, en una historia como esta, es significativo, porque sugiere una intención, no de conflicto, sino de cierre, un final que no cierra del todo. La historia que comenzó con un anuncio inesperado termina, por ahora, con una versión, no definitiva, no completa, pero suficiente para cambiar el enfoque, porque al final, lo que queda no es solo un divorcio. Es una narrativa, una historia que muestra cómo lo privado y lo público se cruzan, cómo las percepciones se construyen, cómo la verdad puede tener múltiples capas y, sobre todo, cómo incluso las figuras más controladas pueden verse envueltas en historias que escapan a su control.